Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar el tema de estructuras repetitivas. Ellas reciben varios nombres, se conocen también como estructuras cíclicas, iterativas o bucles. Bien, entonces el mejor acercamiento a este tema lo haremos refiriendo lo que en la cotidianidad nosotros conocemos como las actividades de algunos trabajos operativos, ¿sí? Que tienen la característica de ser repetitivos, es decir, que en el puesto de trabajo la persona, según el número de clientes a atender, realiza las mismas tareas de manera general. Hay algunas particularidades que van a tener lugar, pero de manera general son siempre las mismas tareas, ¿cierto? En el caso de este dependiente en el supermercado es registrar los productos que adquiere el cliente y bueno, generarle su factura de pago. Bien, acá tenemos el caso de una droguería, tiene las características similares, igual, ¿sí? Entonces, básicamente su trabajo se... Acá tenemos el caso de un peaje, tiene las mismas características, la misma tarea durante el tiempo de trabajo. Y acá, digamos, en un servicio de gasolinería, básicamente es, y de igual manera, todo el tiempo el trabajo consiste pues en hacer las mismas tareas. Entonces en la vida cotidiana es indiscutible que algunos de los trabajos consisten en tareas que se repiten una y otra vez durante el tiempo de jornada de la tarea, durante la jornada laboral. Bueno, vamos a tratar de modelar, ¿sí? A destacar, tratar de definir cuáles podrían ser las posibles tareas repetitivas en este caso, en el caso del supermercado. Entonces, podríamos decir que una de las tareas es registrar cada producto, es identificar cada producto con un código de precio, pues esto, los puestos de trabajo de caja hace bastante tiempo están automatizados, aunque por supuesto siempre dejan de base la posibilidad de incluir manualmente algún precio, porque de repente el código no fue leído correctamente, sí, es decir, entonces, pero indudablemente la tarea, independientemente de si el registro es manual o automático, esta es una tarea, registrar cada producto. Bien, totalizar la cuenta e informar del valor a pagar. Determinar la forma de pago, entonces también el dependiente puede llegar y preguntarle a la persona la forma de pago, si el pago va a ser en efectivo. Bien, entonces hay un procedimiento establecido, recibe el dinero y entrega el cambio, pero si no es en efectivo, entonces recibe la tarjeta y entrega el voucher. O sea, pueden haber unas variaciones acá, pero esto es a manera general. Sí, aquí no estamos mencionando básicamente tarjetas, ¿cuáles? Podríamos hablar de simplemente la tarjeta de débito. Cuando se compra con tarjeta de crédito en algunos puntos se exigen también presentar la cédula de ciudadanía, en fin. Entonces esas variaciones están. Pero aquí lo vamos a hablar de manera general. Encontremos que aquí esta cuarta tarea que se repite consiste en un condicional, en el cual va a ser evaluada cada persona. ¿Sí? Entonces cuando llega el primer cliente, pues le hace esta tarea, se registra, se totaliza, se determina la forma de pago y aquí se aclara si la forma de pago es en efectivo, entonces tiene lugar esta acción, pero si la forma de pago no es en efectivo, entonces tiene lugar esta otra acción. Luego viene empacar, entregar los productos y listo. Podríamos decir que estas 5 tareas son las que consiste, digamos, el trabajo durante la jornada de la persona y es las que realiza con este cliente. Cuando viene este otro cliente, pues de nuevo, entonces ahora de la chica, registrar cada producto, totalizar la cuenta, determinar la forma de pago y empacar y entregar productos. Vea que esta condición que está acá, este condicional, se realiza en el orden con cada uno de los clientes. Entonces cada uno de los clientes es por una sola vez es evaluado acerca de la forma que va a pagar, por supuesto, una sola vez, ¿correcto? Pero la persona que trabaja, el dependiente, pues lo hará tantas veces como clientes haya.
Y ahí nos surge una nueva pregunta. Entonces este conjunto de acciones se realiza con cada uno de los clientes, pero ¿hasta qué momento? O sea, ¿en qué momento deja de realizar esta tarea? Bien, entonces vamos a introducir un lenguaje, una manera de referir esta situación. Y lo vamos a referir mediante unas palabras claves o una palabra clave que es la palabra mientras que. Entonces vamos a decir mientras que sea verdadera una condición, indudablemente aquí el hecho de estar trabajando y atendiendo un número determinado de clientes y el tiempo en el cual la persona va a permanecer en este puesto de trabajo haciendo su tarea va a depender indudablemente de una condición. Eso lo podemos entender. Entonces, vamos a atender a esta construcción mientras que sea verdadera. O sea, nosotros aquí nos estamos enfocando hacia el valor de verdad de esta palabra clave, de esta estructura como tal. Entonces, mientras que sea verdadera una condición, entonces la persona estará atendiendo. Mientras que sea verdadera. Ahora veamos qué pueden ser las condiciones. Entonces, mientras que la hora sea diferente a la hora de salida, esa podría ser una opción. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, en el formato que hablamos de mientras que, ¿sí?, que hablábamos acá, vamos a utilizar esta abreviatura MQ para indicar eso. Entonces, mientras que la condición sea verdadera, entonces haga qué. Entonces este es el conjunto de tareas que se repiten. Estas son las actividades que debe hacer la persona repetidamente con cada cliente. Viene este cliente, entonces realiza estas 5 cosas, ¿sí? Esta cuarta va a tener esta bifurcación, va a realizar esto o esto dependiendo ya, pero de esta situación particular, de si la persona va a pagar en efectivo o con alguna tarjeta. Bien, pero cuando venga el siguiente cliente igual va a tener otra vez que reiniciar de nuevo, listo, y volver a hacer las tareas y así sucesivamente con el tercero, cuarto, quinto, etc. Entonces estamos en búsqueda de este tema de la condición, pero aquí están en verde, hemos señalado las instrucciones que se repiten. Entonces, en este tipo de algoritmo, en este tipo de situación que estamos analizando, hay algo característico. Deben existir instrucciones que se repiten. Si no ese es el caso, entonces no corresponde a este tipo de estructura. Si la tarea yo la voy a hacer una sola vez, entonces no está presente esto. Es lo que tenemos que aprender a discernir, ¿sí? Cuáles son las instrucciones y si la tarea que yo voy a realizar o que yo quiero modelar o que yo deseo programar, existen instrucciones que se repiten. Bueno, aquí estábamos hablando de las condiciones. Una condición podría ser esta, mientras que la hora sea diferente a la hora de salida. Entonces la persona cumple un turno de 8 a 12, por ejemplo, o a 1 de la tarde, 13 horas o a las 12 horas, 12 meridiano. Entonces, si la hora, mientras que la hora sea diferente, entonces hay que introducir la hora. ¿Qué hora es en un momento dado? Las 10. ¿Qué hora es en un momento dado? Las 9:30, 8:30, 10:30, etc. Entonces, mientras que la hora sea diferente a la hora de salida, entonces continuará. Ya en el momento en que es la hora de salida, la persona ya concluye y este ciclo de atención ya termina. Bien, entonces vamos a revisar otra posible condición. Entonces ya habíamos revisado esta, mientras que la hora sea diferente a la hora de salida, pero también podríamos establecer esto, mientras que el número de clientes sea menor o igual a 40. Podemos estimar entonces qué cantidad de personas puede atender el dependiente, el trabajador, en una determinada jornada. De hecho, hay muchas empresas en las que contratan a las personas y las metas son números de personas. Por ejemplo, para determinado trabajo, entonces debe conseguir un cierto número de afiliaciones, ¿sí?, de afiliaciones de las personas. Para otro número tiene que conseguir un cierto número de abonados. Entonces esto puede tener lugar perfectamente, entonces, que el número de personas es perfectamente válido. Bien, entonces nos falta completar en nuestro esquema
la definición de esta condición. Tenemos estas dos opciones que tienen dos características diferentes, dos miradas distintas. Entonces vamos a quedarnos con el de el número de clientes sea menor o igual a 40. O sea, esto se va a repetir hasta que sean atendidas 40 personas. Bien, vamos a trabajar este modelo. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Entonces tenemos una variable n clientes y vamos a establecer como condición que mientras que el número de clientes sea menor o igual a 40, entonces realice todas estas actividades, ¿correcto? Pero acá tenemos la condición, ya tenemos, digamos, determinado un límite. ¿Hasta cuántas personas va a atender? Hasta 40 personas. Es una información que a veces nosotros, incluso en muchas situaciones de estas, que hacemos cola para realizar un pago, un servicio, etcétera, productos, nos dicen, por ejemplo, no, voy a atender hasta 5 personas, o diariamente, por ejemplo, en una EPS, en otras entidades, hay fichos, 40 fichos para atender en una jornada de trabajo, no más. Entonces fíjese que esto es perfectamente viable. Pero acá en la condición estamos estableciendo en qué momento ya termina. Entonces, mientras que el número de clientes sea menor o igual a 40, o sea, mientras no llegue a los 40 o pase de los 40 mejor, entonces va a realizar estas 5 tareas. Pero la idea es cómo, si ya sabemos hasta dónde llega, por supuesto debemos saber desde dónde inicia. Entonces hay un primer cliente que podemos llamar 1. Este es nuestro primer cliente. Entonces empezamos a contar desde 1 hasta 40. Entonces todo el proceso va a consistir en una cuenta que empieza en 1. Aquí, por supuesto, si reemplazamos 1 es menor o igual a 40, eso es verdadero. Entonces entraría y empezaría a realizar las 5 tareas. Pero ahora nos falta algo. Ya atendimos al primer cliente. Entonces debemos informar de alguna manera que vamos al siguiente cliente. Eso lo haremos de una manera muy sencilla. El siguiente cliente pues es ¿cuál? Simplemente, ¿qué número de cliente vamos? Vamos en el 1, que es el que acaba de entrar. Pues vamos de 1 en 1, es un entero, es una cuenta, estamos haciendo un proceso de conteo. Entonces, simplemente más 1. Es decir, si estaba en el cliente 1, entonces vamos al siguiente cliente, va a ser el cliente número 2. ¿Cómo funciona esta estructura? ¿Cómo entenderla? Muy sencillo, simplemente es decir, el número de clientes siguiente o el valor siguiente de esta variable va a ser igual al valor anterior. ¿Ella tiene un valor anterior? Sí, aquí está su valor anterior, era 1. Entonces ese valor 1 se reemplaza acá y más 1 nos daría 2. Entonces quiere decir que ahorita regresaría acá y va por el cliente número 2. A ver, ahora evalúa, viene la condición. La condición es la que te va a determinar si continúas o si termina el proceso. Entonces veamos de qué manera. Estamos en el cliente número 2. 2 es menor o igual a 40, verdadero. Entonces hay un cliente número 2 por atender, atiéndalo. Repita estas siguientes tareas para el nuevo cliente, ¿sí? Tal como se hace acá normalmente en el dibujo. Entonces hace el conjunto de tareas para este cliente, viene otro cliente, entonces va a ser otra vez el mismo conjunto de tareas. Bien, entonces estamos en este proceso. Bien, ya estamos en el cliente 2, hay un cliente 3, entonces valor siguiente igual a valor anterior más 1. Valor anterior, ¿cuál era? Entonces 2, era el anterior. Entonces 2 más 1, 3, quiere decir que n clientes toma el valor de 3. Viene y evaluamos. 3 es menor o igual a 40, verdadero. Entonces vamos a realizar con ese cliente. Y así sucesivamente, vamos a suponer que estamos en el cliente 39, entró el cliente 39, ahí están atendiendo al cliente 39, 39 más 1, 40. Entonces n cliente es igual a 40. Viene acá la condición y revisa. 40 es menor o igual a 40, eso es verdadero porque entra por el igual, es menor o igual. Entonces entra y atienden al cliente 40. Entonces luego volvemos a actualizar esta variable, ¿cierto? Valor siguiente es igual, valor anterior. ¿Cuál fue el valor anterior? 40, estábamos atendiendo al cliente 40. 40 más 1 da 41, quiere decir que estamos pretendiendo atender a un siguiente cliente 41. Entonces en el cliente toma el valor de 41, venimos y evaluamos. 41 es menor o igual a 40, eso es falso. Entonces ya
como es falso, no ingresa acá, salta hacia el fin MQ y terminó el proceso repetitivo. Bien, entonces notemos que el proceso depende pues de la condición que nos fija un valor límite, hasta dónde debemos llegar, hasta qué valor. Eso debemos tenerlo en cuenta. Entonces, para este tipo de problemas vamos a tener en cuenta que tenemos un valor límite, un valor final de un elemento que vamos a evaluar. Bien, pero tenemos que indicar también en el programa en dónde va a iniciar la cuenta. Entonces vamos a empezar a contar desde 1 hasta 40. ¿Y cómo va a ser el proceso de incremento? ¿Cómo vamos a pasar al siguiente? Pues simplemente actualizando el valor siguiente será igual al valor anterior más 1. Entonces vamos a ir contando de 1 en 1. Y aquí iríamos entonces cliente 1, cliente 2, luego el cliente 3, etc. Y en ese proceso repetitivo estaremos hasta que la condición resulte falsa. O mientras que la condición sea verdadera, estaremos repitiendo o atendiendo clientes. Mientras sea verdadero que sigue siendo el número de clientes no llega a una 40, pues seguiremos en ese proceso. Bueno, muy bien. Entonces tenemos que n clientes en este tipo de estructuras tiene un nombre que es muy apropiado según lo que hemos hablado. Se llama variable contador, porque ella de hecho, mire, va contando, ¿cierto? Aquí evalúa la cuenta, aquí inicializa la cuenta, empieza en 1, aquí la evalúa, ya llegó hasta el final, mientras que no llegue hasta el final, entonces incremente, vamos al siguiente, increméntelo en 1, vamos al siguiente y el siguiente, el siguiente. Aquí pueden haber variaciones en muchas cosas según los ejercicios, podemos inicializar en otros valores, podemos trazar como valor límite otro valor y podemos plantear los incrementos no de 1 en 1, sino de otra manera. Bien, pero en general, pues en esta situación que estamos describiendo, que es la atención de personas, evidentemente es claro que van a ir de 1 en 1. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura. Entonces, por dentro van a estar las tareas repetitivas. Dentro de las tareas repetitivas no entra esto es el incremento. Las tareas repetitivas concretamente hacen referencia ¿a qué? Pues a las actividades o a las instrucciones que se deben repetir o que se repiten. Aquí están demarcadas por este cuadro verde. Entonces acá voy a indicar yo en la estructura cuáles son las tareas que se repiten. Y de esta manera entonces, ¿sí?, inicializando, voy a realizar ese conteo. Entonces empiezo a contar, valor siguiente, 1, 2, 3 y aquí voy evaluando. La condición entonces me permite continuar en este proceso de conteo, me permite continuar y en el momento en que sea falsa, entonces mientras que sea verdadero, recuerden que esto se entiende es así, mientras que la condición sea verdadera, entre y haga y ejecute las tareas repetitivas, incremente, vamos al siguiente elemento, listo, la condición todavía sigue siendo verdadera, sí, es verdadera, entonces continúe y continúe. Y en el momento en que sea falsa, ya salta por encima, salta, ya no ejecuta las tareas y va hacia su fin, mientras que. Bueno, entonces, las estructuras de repetición permiten la ejecución repetida de una lista o secuencia de instrucciones, también llamada bloque de instrucciones. El número de veces que el bloque de instrucciones se ejecutará se puede especificar de manera explícita, como en el ejemplo propuesto, o sea, hasta llegar a un valor límite de personas o a una cierta cantidad de personas para ser atendidas, u otro tipo de condición como miramos. Y a cada ejecución del bloque de instrucciones se le conoce como una iteración. Entonces, cada vez que viene un nuevo cliente y hay que repetir todo el conjunto de instrucciones, eso se llama repetición o iteración o bucle, ¿sí? Entonces, la palabra iteración que está acá significa todo lo mismo, es una repetición y bucle es lo mismo. Bien, hay varios tipos de estructura, nosotros por ahora vamos a trabajar el ciclo mientras que se llama. Listo, ciclo mientras que se caracteriza porque ejecuta un bloque de instrucciones mientras que, por eso se llama así, una condición dada sea verdadera, es decir, cuando el resultado de evaluar la condición es verdadero. La condición es evaluada antes de ejecutar el bloque de acciones, entonces notemos, ¿sí? Entonces aquí evaluamos primero, viene la condición primero, se evalúa. Listo, entonces, ¿qué pasa? Si resulta verdadera, solo si resulta verdadera,
permite entrar a ejecutar el bloque de instrucciones que se repiten. Listo, si ella resulta ya no verdadera, resulta falsa, pues entonces termina y ya no hay, ya salimos de ese ciclo. Es así como la debemos entender. Listo. Bien, entonces la condición es evaluada antes de ejecutar el bloque de acciones. Si la condición es falsa, el bloque no se ejecuta, se termina ya. Y si la condición de entrada se evalúa es falsa de entrada, o sea, desde un comienzo, entonces el bloque no será ejecutado nunca. Aquí hay algunos aspectos interesantes, ¿no? Por ejemplo, si pusiéramos con nosotros mayor o igual a 40, si nos equivocáramos, ¿qué pasaría? Este valor está en 1. 1 es mayor o igual a 40, eso resultaría falso. ¿Y qué pasa? Entonces saltaría inmediatamente y no nos dejaría ingresar a realizar las operaciones, ¿correcto? Porque de entrada la condición resulta falsa. Ahora pensemos en que no hacemos esta línea no la colocamos, es decir, no hacemos el incremento. Entonces, ¿qué ocurrirá? Clientes vale 1, listo, 1 menor o igual a 40, bien, empieza a ejecutar, no encuentra incremento, regresa. ¿Cuánto vale clientes? 1. Entonces 1 menor o igual a 40, sí, ejecuta. ¿Cuánto vale clientes? 1, porque esto no está. Si esto nos falta, entonces eso se conoce como un ciclo infinito, un ciclo que no termina. Bien, entonces es lo característico que tienen los ciclos, el ciclo mientras, al ser la condición estar antes, entonces no permite ejecutarlo ni una sola vez. Listo. Entonces si la condición de entrada se evalúa es falsa desde el comienzo, entonces el bloque no será ejecutado nunca. Y si la condición siempre es verdadera, entonces se tiene un bloque infinito. O sea, siempre va a ser verdadera, es decir, no hay incremento, nos mantenemos en el cliente 1 y de ahí no salimos, pues el bloque va a ser infinito. Bueno, acá tenemos el DFD y el pseudocódigo. Entonces el pseudocódigo, ¿cómo es? Mientras que UMQ, aquí está la condición, haga, realice todo esto, y fin, mientras que. En el ciclo, ¿cómo viene? Viene acá, encuentra este punto de enlace, de conexión. Esto no es ninguna instrucción, esto simplemente es un punto de conexión en el diagrama de flujo de datos. Viene y evalúa la condición. La condición resulta verdadera, entonces ¿qué hace? Ejecuta el bloque de instrucciones que se repiten. Luego, recuerden, actualiza el contador, la cuenta sigue, entonces evalúa, sube acá y evalúa. Entonces por eso es que decimos que es un ciclo, mire. Se mantiene aquí dando vueltas, mientras que la condición resulta verdadera. En un momento en que siempre que la condición resulta verdadera, viene al bloque y lo ejecuta. Resultó otra vez verdadera, entonces viene el bloque y lo ejecuta. Y ahí va a estar cíclicamente, por eso se llaman repetitivas. ¿Qué pasa? En un momento dado la condición puede resultar falsa. Si resulta falsa, entonces observen, ya nos salimos de ese ciclo y termina el proceso. Bien, que es lo mismo que decir acá, condición verdadera, entonces ingresa, incrementa, sigue siendo verdadera. En un momento dado la condición fue falsa, ya se alcanzó el límite, ¿sí? La condición ya no es verdadera, es falsa, entonces salta y sale fuera del bloque, del bloque de repetitivo, y luego simplemente continúa ejecutándose el programa, las demás instrucciones que existan, impresiones y demás. Bien, entonces esta es la primera parte. Vamos entonces a dar por concluido esta primera parte y vamos a continuar con un ejemplo ya de programación.